Muy buenas noches, tengan cada uno de ustedes. Estamos en el segmento Jesús y la verdad presente. y es un gusto que nos estén acompañando una vez más. Y si alguien tuviera alguna duda de dónde nos podrían encontrar, ¿qué dirían? Bueno, aquí tenemos las plataformas hacia mi izquierda y cualquiera de esas plataformas pues le escribe el final de la verdad presente y ahí lo encuentra en las diferentes tipos de plataformas que están escritas hacia mi izquierda. Y si tienen una duda, pregunta, sugerencia, usted nos escribe al email que también está por aquí. Sí. Y nosotros con gusto estaríamos devolviéndole o contestándoles las peticiones. No se olviden de compartir el segmento, muy importante, ¿verdad? Así mismo. Dándole share, dándole like y también si no se ha suscrito aún, que lo puede ser, todavía están a tiempo, ¿no? Así y mismo. pueden, para que lleguen esta información rápido a su página. Así. Y qué mejor entonces que comenzar con una oración. Así que ahí donde se encuentra, vamos a inclinar el rostro. Oramos. Amante Padre que estás en el cielo, gracias Señor por tu presencia en nuestra vida. Ayúdanos, oh Dios, a recibir este mensaje, a poder compartirlo y que podamos, Señor, sentir tu presencia. Perdona nuestras ofensas en nombre de Jesús. Amén. En esta noche la noticia que traemos para comentar se titula Repudiado por su familia tras haberse convertido a Cristo. El joven que adoptó la fe cristiana fue amenazado por un líder islámico radical conocido como Sheikh Ammar, quien le exigió regresar al Islam o enfrentar graves consecuencias. A pesar de las amenazas, el joven no temió por su vida y continuó fortaleciendo su fe. El Sheikh Ammar alentó a familiares y vecinos musulmanes a atacarlo, lo que refleja el peligro que enfrentan los conversos al cristianismo en esa región. Y tal vez se están preguntando, ¿de qué región estamos hablando? Ya mismo le vamos a decir, para estar pendiente. Sí, claro que sí. Ya no eres miembro de nuestra familia porque has cambiado de religión, contó un pariente, detallando que tuvo que abandonar su casa antes de ser perseguido con más fuerzas. Después de ser acusado de apostasía, un grupo de conversos en Sudán, ahí está el país, ahí tenemos se ha refugiado en casa de amigos debido a amenazas a su seguridad. Uno de ellos pidió oraciones por los desafíos que enfrenta, ya que Sudán ocupa el 5º lugar en la lista mundial de vigilancia 2025 de puertas abiertas, donde es más difícil ser cristiano, lo que representa un deterioro en comparación con el año anterior. La situación se ha agravado desde que estalló la guerra civil en abril del año 2023, lo que ha llevado a un aumento en los asesinatos y agresiones sexuales contra cristianos, así como ataques a sus hogares y negocios. Las iglesias han sido bombardeadas y saqueadas y los cristianos se encuentran atrapados en el caos de conflicto entre fuerzas armadas sudaneses y las fuerzas paramilitares de apoyo rápido, las cuales han atacado a cristianos bajo acusaciones de apoyo a la oposición. Desde el golpe de Estado de octubre 2021 que irrumpió el avance en la libertad religiosa, logrado tras la caída del régimen islamita de Omar al-Bashir en el 2019, los cristianos temen el regreso de la persecución. Así que el panorama ya no es muy favorable. No, está bonito, no, claro que no. Aunque Sudán había sido eliminado de la lista de países de especiales preocupación por violaciones de la libertad religiosas, la situación actual refleja un retroceso significativo en los derechos religiosos, con una población cristiana de más o menos 2 millones en un país de más de 43 millones. Wow. Lo que se lo están añadiendo ahora, ¿verdad? Estamos comentando una situación, yo diría, de persecución que están sufriendo los cristianos allá en Sudán. Tristemente, este país ha vuelto a colocarse en la lista de vigilancia, de persecución, de puertas abiertas, por el panorama tan terrible
y acosador que los cristianos están sufriendo en estos momentos allá. Y cómo, ¿verdad? Comentamos que del 2021 y 2023 para acá han ocurrido diferentes situaciones que han agravado esa situación, por ende, entra nuevamente a ser un país de alerta a los cristianos. Así que hay una primera pregunta para analizar. ¿Qué son las pruebas? No consideremos la prueba como algo extraño, sino como el medio por el cual somos purificados y fortalecidos. Sigue diciendo la cita que tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago amonesta, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Y por qué estamos hablando de las pruebas? Porque todas estas situaciones que pasan en estos países, la fe es probada. Exacto. La confianza en el Señor es probada. Sí. Así que queremos como que hacer esta similitud entre la noticia y hablarle de las pruebas, porque tú y yo no estamos exentas de ellas. Eso es así. Y hay que entender que las palabras claves que utilizamos ahora es que a través de ellas somos purificados y fortalecidos. Sí, sí. Este mundo es la plataforma para nosotros tener crecimiento, para hacernos semejantes a Cristo, que es lo que hemos perdido por el pecado. Eso es así. Como tú acabas de decir, la prueba es algo que vamos a tener que pasarla de ahora y antes, porque nosotros llevamos tiempo en la iglesia, ¿no? Y ha estado pasando pruebas. Pero según a manera que va acercándose al tiempo final, que es lo que estamos llegando, la prueba va a ser mucho más difícil. Va a ser mucho más complejo, ¿no? Y nosotros pues tenemos que buscar agarrarnos para cuando surja eso. ¿Ves? Sin que se nos presente o sin que adoptemos la duda. No podemos tener duda. Sí, exacto. Eso es lo que quiere el enemigo. Sí. Hay otra pregunta para nosotros poder seguir profundizando en este tema, y es: ¿por qué permite Dios que seamos probados? Okay. Dice en la cita que por la prueba el Señor examina la fortaleza de sus hijos y hace una pregunta: ¿está fuerte el corazón para soportar? ¿Está la conciencia libre de ofensa? ¿Tolera el espíritu el testimonio de nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios? Esto averigua el Señor probándonos en el horno. Esto es importante lo que voy a leer. Exacto. En el horno de la aflicción nos purifica de toda escoria. Interesante eso, ¿verdad? Esto me recuerda mucho a los 3 hebreos, ¿oíste? ¿Te recuerdas los 3 hebreos? Ellos fueron probados, eso en Daniel, el libro de Daniel. Y no es fácil ser probado en la forma que ellos tuvieron que entrar, ¿dónde? En el horno. Que fue calentado 7 veces más, ¿no? Sigue diciendo la cita: nos envía pruebas, no para causar dolor innecesario, sino para llevarnos a contemplarle, para fortalecer nuestra paciencia, para enseñarnos que si nos revelamos, sino poniendo nuestra confianza en Él, veremos su salvación. Otra vez, quiere decir que con esta cita nosotros estamos aprendiendo que cuando tengamos una prueba nosotros vamos a confiar, ya entendiendo que esa prueba nos va a ayudar a tener paciencia, a que aprendamos a confiar en Él, como dice la cita. No es para que a veces decimos: ay, pero qué sé yo, todo me pasa mal. Todo, ¿sabes? Yo no tengo remedio, porque a veces la gente dice esas cosas, todo me pase a mí. No, Dios permite con el propósito de que seamos purificados. Esa es la palabra clave. Probados para purificar. Exacto. Otra pregunta: ¿qué nos debe aguardar en el corazón humano? ¿Qué no debe? O sea, ¿qué no podemos sentir? ¿Qué no debes? No, nada hiere tanto el alma como los agudos dardos de la incredulidad. O sea, que incredulidad es que no creen. No creen nada. Cuando la prueba viene, como indudablemente vendrá, no os angustiéis o lamentéis. El silencio del alma hace más claro la voz de Dios. Interesante. Luego se alegran porque se apaciguaron. Eso lo dice Salmo 107:30. Exacto.
Sigue también diciendo la cita que recordad que debajo de vosotros están los brazos eternos. Salmos 37:7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Él os está guiando a un refugio de experiencias benignas. Así que dice en su palabra que a los hijos de Dios todas las cosas les son para bien. Y eso incluye las pruebas. Quiere decir que todas estas personas que están siendo probados allá en Sudán, no es que están a la deriva o Dios desconoce. Dios está al control de todas las cosas. Él sabe por lo que pasan sus hijos. Pero en esa experiencia, Él busca que nos aferremos más a Él. Que nuestros ojos estén directamente conectados a Él. Exacto. Y en esa experiencia, nosotros vamos a encontrar refugio, como dice la cita. Yo creo que mucho, esto es aparte, ¿no? Nosotros necesitamos orar mucho por estas personas, porque son nuestros hermanos. Esas personas que están allá en esos sitios, en esos lugares. Que se le hace tan difícil adorar al Señor. ¿Sabes? Pagan con su vida y nosotros acá nosotros no estamos tranquilos con la aquí. Libertad. Exacto, pero esto no va a estar mucho tiempo así, eso lo sé yo. Pero vamos a decir, mientras tanto, nosotros debemos estar orando por ellos. Porque yo estoy seguro que si nosotros oramos por ellos, tú y yo, nuestros oyentes, ¿no? Y estamos haciendo eso, tan temprano, ellos van a orar por nosotros. Eso es así. Cuando también caemos en una situación como esa, que seamos perseguidos. Como dice, somos hijos del mismo Padre. Eso es así. Hay otra pregunta y dice, ¿cuál será nuestro gozo? Tal vez algunos que tal vez sean incrédulos, han experimentado la duda, dirán, ¿cómo va a haber gozo en la prueba? Si ahí es donde peor yo estoy. Buena pregunta. Pero dice la cita que ahora nos estamos preparando para la vida eterna futura. Y pronto, si somos fieles, eso es importante, veremos las puertas de la ciudad de nuestro Dios girar sobre sus brillantes goznes para que las naciones que han guardado la verdad, otro punto importante, puedan entrar a poseer su herencia eterna. 2 palabras clave. Sí. Fidelidad y ¿qué otra cosa dije? Y guardar la verdad. La verdad. Nosotros somos fieles cuando guardamos la verdad. Exacto. ¿Y qué verdad es? La santa palabra del Señor, exacto, que es su voluntad, es su carácter. Exacto, por eso tenemos que seguir estudiando más, empapando más, pedir más fe, ¿sabes? Cuando uno conoce más de las cosas de Dios, ahí es donde nosotros lo cercamos a Él y Él se acerca a nosotros, ¿eh? Sí. Claro está. Cuando entendemos el propósito de las pruebas, ¿sabes lo que tenemos que estar haciendo? Dándole, Señor, gracias que todavía me buscas, que quieres revelar algo en mí, que todavía, ¿sabes? Hay para trabajar en mi persona. Agradecimiento, lo que en verdad de estar tal vez a la defensiva, con rencor, porque no hay entendimiento, pero una vez que hay entendimiento, pues esperamos que entonces manejemos la situación con fervor. Eso es así. Bueno, en conclusión, en este mundo seremos probados. No estamos exentos de esos eventos. Aún así, Dios promete obrar en nosotros como gran alfarero. Dios desea que estemos preparados para poder estar ante su presencia. Mira, si Dios es fuego consumidor, a veces los estudiantes me preguntan y me dicen, ¿cómo es posible que los malos... ¿Sabe por qué los malos piden? ¿Sabe que en Apocalipsis dice que piden que las piedras le caigan encima? Y yo dije, es que Dios es tan santo, es tan puro, y es que nada con pecado puede estar ante su presencia. Y por eso le pide a cada uno de ustedes, prepárense para que puedan estar ante mí. Porque Dios no quiere que dice que no va a entrar al cielo a alguien con manchas ni arrugas, refiriéndose al carácter. Y Él quiere que estemos preparados para que entendamos su pureza, su santidad. ¿Qué relación o cómo fue cuando Jesús estaba en esta tierra? Que Él sintió esa conexión del Padre cuando estaba aquí en la tierra. Él la sintió. Nosotros entendiendo eso, nosotros tenemos que decir, pues yo deseo estar todo el tiempo conectado a Dios. Que el pecado, que es el que ha abierto esa brecha, no esté en mí. Así que es un punto muy importante. Muy importante. Es así. Así que Maranata, Cristo viene.
Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profunda amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán a su diestra 10,000, mas a él no vendrá mortandad. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre alabar. Saludos hermanos y amigos, les habla su amigo en Cristo Jesús, Juno Trinidad. Continuamos con las profecías de Daniel, lección número 19, cual lleva por título las 3 órdenes de reconstrucción. En el capítulo anterior vimos, sin lugar a duda, por varias diferentes razones, que en el capítulo 9 de Daniel, el ángel Gabriel regresa con el propósito de explicar al profeta Daniel el tiempo profético de los 2300 años del capítulo 8. Ahora el ángel Gabriel va directo al grano y dice lo siguiente, según Daniel 9, 24 y 25. 70 semanas está determinada, o sea, cortados, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expirar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Sabes pues? Y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén
hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. La emoción y alegría del anciano profeta Daniel debe haber sido enorme a escuchar que había una orden para la reconstrucción de Jerusalén y por lo tanto del templo. Pero su alegría y emoción seguramente fue mucho mayor a escuchar que desde ese orden había un tiempo profético exactamente definido de 69 semanas para la manifestación de largamente esperado Mesías. Después de las 2 buenas noticias, le llegan inmediatamente 2 noticias devastadoras. Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Debe haber sido el sentimiento que tuvo que experimentar el profeta Daniel a enterarse que le iba a quitar la vida al Mesías, mas no por sí, es decir, le iban a asesinar. Seguido por la noticia que Jerusalén y el templo iban a ser destruidos nuevamente en algún momento tras el asesinato de Mesías. Finalmente, Gabriel describe a Daniel la última de las 70 semanas, siguiendo por la descripción de una destrucción más detallada de la ciudad santa y del templo. Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Tenemos la lámina aquí de las 70 semanas hacia mi derecha. Es decir, de los 490 días simbólicos, años literales, según la explicación del ángel Gabriel. Antes que definimos las fechas históricas concretas, la historia registra 3 diferentes órdenes de reconstrucción. La primera orden fue dada por Ciro, eso fue para el año 537 antes de Cristo. La segunda orden fue dada por Darío I, que eso es para el año 519 antes de Cristo. Y la tercera orden fue dada por Artajerjes I, que fue para el año 457 antes de Cristo. Estos 3 reyes medio Persia, o sea, Ciro, Darío y Artajerjes, dieron órdenes para la reconstrucción de Jerusalén y del templo. Esas órdenes y la descripción de la reconstrucción de Jerusalén y del templo encontramos en los libros bíblicos de Esdras y Nehemías. La pregunta es, ¿a cuál de las 3 órdenes se refiere Dios para iniciar el tiempo profético de las 70 semanas, o sea, los 490 años? Necesitamos analizar el contexto para llegar a la correcta conclusión bíblica, histórica y profética. La primera orden del Ciro, que fue para el año 537 antes de Cristo, encontramos en Esdras 1:1
hasta el 3. Tras este orden, retornaron más o menos 50,000 judíos con los 5,400 utensilios que Nabucodonosor, rey de Babilonia, se había llevado del templo de Dios. Esdras 1, 7 hasta 11, 2, 64 y 65. Lamentablemente, se encontraron con muchos problemas, pues hubo una firme oposición de los habitantes no judíos de la región. De esta manera, la reconstrucción del templo se prolongó y no prosperó. Según pueden verlo, leerlo ahí en Esdras 2:5. La segunda orden fue de Darío I. Eso es para el año 519 antes de Cristo. Encontramos en Esdras 6, 11 y 12. Fue necesaria por causa de la oposición y porque la reconstrucción todavía no estaba concluida y para que no cese la obra. Esdras 5, 16, 6, 8 y 9. Lo curioso es que durante el reinado de Darío se realizó una búsqueda en los archivos de la primera orden dada por Ciro. Una vez encontrada, Darío emitió la confirmación mediante su propia orden. Eso se encuentra en Esdras 6, 1 hasta el 3. La tercera orden fue de Artajerjes I, para el año 457 a.C. Encontramos en Esdras 7, 11 hasta el 26. Esta orden fue emitida en el 7º año del reinado de Artajerjes. Se encuentra en Esdras 7:7. Y es superior a las primeras dos órdenes, pues esta tercera orden era completa. Gracias a esta tercera orden, los judíos podían poner sus propios sacerdotes, gobernadores, jueces con plena autoridad política y religiosa. Además, les liberaba de tributos, contribuciones o rentas a los meros persas. Gracias a esta tercera orden, se terminó finalmente la reconstrucción del templo. Cuando la tercera orden de Artajerjes fue llevado por Esdras a Jerusalén, un tiempo después del 5º mes del reinado de Artajerjes, que eso se encuentra en Esdras 7:8, sucedió que entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes de otro lado de ríos, los cuales ayudaron al pueblo y a las casas de Dios. Esdras 8:36. Como ya insinúa el plural de los despachos del rey, las tres órdenes formaron una unidad maravillosa, tal como lo expresa el versículo siguiente, que muestra que los tres mandatos forman parte de la orden de Dios para la reconstrucción de Jerusalén y del templo. Esdras 6:14. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden de Dios de Israel y por mandato de Ciro de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Pero el énfasis está en la tercera orden, mediante la cual las primeras dos llegaron a cumplirse. Sin la tercera orden, las primeras dos ante Dios hubiesen sido incompletas y la reconstrucción del templo y de Jerusalén no hubiese culminado y las naciones judías no hubiese experimentado su
renacimiento legal. El dicho popular, la tercera es la vencida. Ejemplo bíblico de esta regla. Por ejemplo, no envió desde el arca al fin del diluvio una paloma para saber si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra. La primera vez la paloma retornó. Pasando una semana, le envió por segunda vez a la paloma, retornó. A cabo de la otra semana, le envió por tercera vez. Esta vez la paloma no retornó. La tercera fue la vencida y proporcionó a Noé el mensaje que el agua se estaba retirado de sobre la faz de la tierra. Pues la paloma había encontrado un lugar donde quedarse para vivir. Eso lo puede encontrar en Génesis 8 hasta el 12. La misma regla encontramos para iniciar el tiempo profético de los 3 tiempos y medios, o sea, 1260 días o años, de Daniel 7, 24 y 25. Una vez arrancados los 3 cuernos opositores, o sea, estamos hablando de las 3 tribus bárbaras, arianas, que se opusieron al obispo de Roma, comenzó el tiempo profético de los 1260 años de la soberanía papal sobre Europa. También aquí la tercera fue la vencida. Recuerden los temas pasados. Y ahora encontramos la misma regla para iniciar las 70 semanas, o sea, los 490 años de Daniel 9. Según la tenemos aquí, en mi derecha, la lámina que se está presentando. El libro escrito por S.H. Hornet y L.H. Wood, la cronología de Esdras 7, comprobó, en el resumen de la página 117, a base de una gran cantidad de fuentes antiguas, que los judíos utilizaban un calendario de otoño a otoño para contar los años de reinado de Artajerjes, confirmando, sin lugar a duda, que el 7º año del rey fue en el año 457 a.C. Además, confirmó que el mes 5 del 7º año del rey Artajerjes corresponde a la última parte del año de 457 a.C., que cayó en el calendario de entonces en agosto o en septiembre, es decir, otoño de hemisferio norte del año 457 a.C. Todos estos datos nos proveen la fecha de comienzo de las 70 semanas, o sea, otoño del año 457. El tiempo a partir de la orden dada por Artajerjes para edificar y restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe está dividido en 2 partes. 7 semanas, estamos hablando de las 49 días o años y 62 semanas, que equivale a los 434 días y años. Durante la primera parte del tiempo, pues nos habla Daniel 9:25. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos como angustiosos. La reconstrucción de Jerusalén, o sea, la plaza y muro, y del templo se efectuó realmente durante esos primeros 49 años, que eran muy angustiosos. Pues hasta que el muro de protección estuvo terminado, hubo constantemente ataques de los enemigos para perjudicar y paralizar la reconstrucción. Nehemías 4, 13 y 20. Era tan angustiosa la situación relacionada a la reconstrucción del muro que, según Nehemías
4:17 nos dice que los que edificaban en el muro, los que cargaban y a los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenía la espada. Difícil. Pero finalmente la reconstrucción terminó en el año 408 antes de Cristo. Aquellos tiempos angustiosos pues terminaron. Las 62 semanas, o sea, los 434 días de años hasta el Mesías príncipe, según la profecía, las restantes 62 semanas de los 434 años a partir del año 408 antes de Cristo nos lleva hasta el Mesías príncipe. Según Daniel 9:25, estamos hablando de un total de 69 semanas, o sea, los 483 días y años. Desde la orden de la reconstrucción de Artajerjes en otoño en el año 457 antes de Cristo hasta la aparición de Mesías príncipe en otoño del año 27 después de Cristo. Exactamente en otoño del año 27 Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, dando inicio a la última de las 70 semanas, que vienen siendo los 7 días o 7 años. Fue el momento en que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo en su bautismo para iniciar su misión y ministerio como Mesías príncipe. En aquel año fue ungido Jesucristo, el Santo de los Santos. Daniel 9:24. Y el Señor de señores y Rey de reyes. Apocalipsis 17, 14 y 19, 16. Mateo 3, 16, 17 nos dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí el cielo le fue abierto y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Después de su bautismo, Lucas 4:18, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán. Lucas 4:1. Y entonces comenzó a predicar, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar y a los quebrantados del corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vistas a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Hechos 10, 37 y 38. Vosotros sabéis lo que se divulga por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió como el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Tal como David fue ungido por Samuel para ser rey, Aarón fue ungido por Moisés para ser sacerdote. Eliseo fue ungido por Elías para ser profeta. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo mediante su bautismo para ser el Mesías. El nombre Mesías proviene de hebreo, que significa ungido. El nombre Cristo proviene de griego y significa también ungido. El Mesías o el Cristo es el ungido. Son finalmente sinónimos. Jesús comenzó su ministerio público tras su bautismo a los 30 años de edad, según Lucas 3:1. Jesús tuvo una razón específica para bautizarse justamente a esa edad. Pues en
En el judaísmo, el hombre era considerado maduro a los 30 años de edad. Y a partir de esa edad, pudo ejercer el sacerdocio. Los levitas empezaban a cumplir sus funciones en su aptitud a los 30 años, según Números 4:3 y Primero de Crónicas 23:3. Número 4 contiene la definición de servicio de los levitas con 30 años, como la de ministrar en el servicio y tener cargo de obra en el tabernáculo de reunión. Cada uno seguía su oficio y según su cargo. El capítulo entero precisa las tareas. A los 30 años de edad, los levitas fueron considerados aptos para todo género de servicio completo con respeto al santuario y para transportar del tabernáculo y de su mobiliario. Aunque se iniciaba como ayudante de los sacerdotes y de los jefes de los levitas y pudieron cumplir ciertas funciones ya a los 25 años. O sea, eso lo dice el número 8:24. Y más tarde a los 20 años, primero de Crónicas 23, 24, 27, primero de Crónicas 23, 28, 31, segundo de Crónicas 29, 34 y 35, 11. Pero no fueron considerados como admisibles a las funciones más elevadas, o sea, guardia de la puerta, eso es lo que hacían miembros de la conquista sagrada, administradores, jueces, antes de la edad de los 30 años. Aunque antes de su bautismo Jesús ya vivía una vida perfecta, comenzó su ministerio público como el Mesías, o sea, el Cristo, tras su ungimiento mediante el Espíritu Santo en su bautismo a la madurez de los 30 años de edad, para cumplir con toda regla y norma. Lucas, el profeta de Cristo, era médico. Gracias a su trasfondo como científico e intelectual, era una persona que se fijaba mucho en fundamentar los hechos y explica el contexto de las cosas. Lucas registró en su epístola el contexto histórico acerca del año en el cual se bautizó Jesucristo, para que no quede duda alguna de cuándo Cristo se bautizó exactamente, diciendo, fíjese hermano, Lucas nos relata el bautismo de Jesús diciendo, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo, a comenzar su ministerio, era como de 30 años. Lucas 3, 21 y 23. Así que Jesús se bautizó a los 30 años y fue el año 15 del imperio de Tiberio César. La historia nos cuenta que Augusto César murió el 19 de agosto en el año 14 después de Cristo. Y Tiberio César comenzó a gobernar desde el 18 de septiembre de mismo año 14 después de Cristo hasta el año 37 después de Cristo. Según la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, el 15 del año de Tiberio César debe caer en el año 27 después de Cristo. Y para ser exacto, en otoño de aquel año, en esa fecha, debido ocurrir el bautismo de Jesús a sus 30 años de edad y comenzar su ministerio público como el Mesías, el ungido, aplicando
nuestro sistema moderno de cómputo, su año 15 comenzó en el año 28, o más bien en el 29 después de Cristo. Pero Daniel no escribió esta profecía según el sistema moderno de cómputo occidental, que en aquella entonces ni siquiera existía, sino según el calendario hebreo y la manera para computar el tiempo en que el pueblo de Dios utilizaba en aquel entonces. Veremos a continuación que en el año 14 después de Cristo ya comenzó el segundo año del reinado de Tiberio César, confirmando que su 15º año cayó en el año 27 después de Cristo. Para llegar a esta conclusión correcta, tenemos que entender cómo calculaban los judíos los años en el tiempo de Daniel. Veremos que su cultura es diferente a la occidental y muchos aspectos como el alfabeto, el idioma y también la manera de computar el tiempo. Ningún pueblo de la antigüedad anterior a los romanos comenzaba el año el 1 de enero como lo hacemos nosotros hoy en día. Los años iban de primavera a primavera y de otoño a otoño. En la época de Daniel, el reino de Judá comenzaba en el año civil, o sea, en el otoño, mientras que, por ejemplo, en Babilonia comenzaba en el año nuevo en primavera. Aunque los hebreos comenzaban su año religioso con el 1 Nisan en primavera, entre marzo y abril, acostumbraba comenzar a contabilizar los reinados de los reyes no judíos en el día del año nuevo civil judío, o sea, 1 de Tishrei, en el otoño. Para los judíos, el primer año de reinado de un rey era que se extendía entre el día que comenzó de su reinado y la llegada del siguiente día del año nuevo civil, que es el 1 de Tishrei, en otoño. Segundo, para los judíos, el siguiente año de reinado de un rey no judío se contabilizaba a partir del día del año nuevo judío 1 de Tishrei, en otoño. Esto significa que pasando la fecha del año nuevo civil judío, comenzaba el siguiente año de reinado del rey en cuestión. De esta manera, el primer año de reinado de Tiberio César comenzó en el 18 de septiembre del año 14 después de Cristo y se extendía hasta el año nuevo civil judío, que era el 1 de Tishrei, en otoño. Y en el segundo año de su reinado comenzó de acuerdo con esta costumbre registrada en Mishnah judía. En año nuevo judío, a comienzo de octubre, en otoño 14 después de Cristo. Aunque en realidad Tiberio César para esa fecha solo había estado en poder por algunas pocas semanas. Ya había comenzado su segundo año de reinado según la cosmovisión judía y su manera de computar los tiempos. Esta costumbre de computar los tiempos puede parecer extraña a los occidentales, pero existe incluso hoy la costumbre en los países orientales, no solo entre los judíos, de considerar que los niños ya tenían un año de edad a partir de su nacimiento y que tenía 2 años a partir del año nuevo siguiente. Se sigue esta costumbre aunque el niño nazca solo 1 o 2 días antes del año nuevo. Los turistas occidentales se sorprenden cuando entera que niños que solo parece tener 6 años, por ejemplo, dice tener 8. Es por eso que en otoño del año 14, después de
Cristo ya empezó el segundo año del reinado de Tiberio César, y en el otoño del año 27 después de Cristo era el año 15º de su reinado. Ahora, ¿por qué Jesús tenía 30 años en el año 27 después de Cristo? Fíjense, hay un error de 3 años en nuestro calendario actual de la era cristiana, o hay otro nombre, Anno Domini. Culpa tiene el monje erudito y matemático Dionisio. En el año 525 después de Cristo, el Papa Juan I encargó a Dionisio establecer como año primero de la era cristiana el de nacimiento de Jesús. Hasta ese momento los romanos calculaban el tiempo según su calendario, a partir de la fundación de Roma. Su abreviatura fue la expresión latina ab v condita, que significa desde la fundación de la ciudad, es decir, desde la fundación de Roma. De esta manera, su calendario se dividía en antes y después de la fundación de Roma. En el año 532, después de Cristo, Dionisio inventó la era cristiana. El problema es que se equivocó en 3 años a adaptar el reinado de Herodes, y por lo que dedujo que Jesús nació en el año 753, según ellos, ab v condita, desde la fundación de Roma, cuando debía suceder hacia el año 750. Cuando se descubrió el error, la era cristiana había llegado de ser de uso tan común que no se intentó corregirla. De inicio, que fue lo que no hizo, el tiempo se había cumplido. Fíjate, Pablo escribe en su carta a los hermanos de la iglesia de Galacia lo siguiente, según Gálatas 4, 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, al fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Pablo estaba consciente que existía un tiempo profético concreto que se había cumplido cuando Jesús entró en el escenario de la historia de este mundo para redimir a los pecadores. Eventos que ocurrió a partir de su bautismo. El único tiempo profético que se había cumplido en ese momento eran las 62 semanas. Eran los 434 días y años. Desde la reconstrucción de Jerusalén hasta el Mesías príncipe en su bautismo en el año 27 después de Cristo. De la misma manera, el Marcos menciona que Jesús mismo proclamaba el cumplimiento de este tiempo profético, a mencionar que después de su bautismo Jesús comenzó a predicar. Marcos 1, 14, 15. El evangelio del reino de Dios diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. Jesús era un profundo estudiante de las profecías y sabía que con su bautismo se había cumplido ese tiempo profético, iniciado los últimos 7 años para el pueblo hebreo. El tiempo que se había cumplido fueron las 62 semanas y culminaron en el año 27 en el bautismo y ungimiento de Jesucristo. Una semana, o sea, 7 días, 7 años, para confirmar el pacto con muchos, como vimos. Jesús fue ungido mediante el Espíritu Santo en su bautismo en el año 27. Y a partir de ese momento comenzó su ministerio público como el Mesías. El Cristo, el ungido,
el Señor dedicó los siguientes años para confirmar el pacto con la mayor cantidad de judíos posible. El problema fue que, según Juan 1:1, y a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Es por eso que no pudo confirmar el pacto con todos, sino solamente con aquellos que le recibieron y creyeron en él, aceptándolo como el Mesías. Acerca de ellos dice, fíjate, en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en mi nombre, les doy potestad de ser hechos hijos de Dios. La última de las 70 semanas está dividida en dos partes. Pues mira, en Daniel 9:27, y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto significa que esta última semana está dividida en 3 años y medio antes de cese de sacrificio y de la ofrenda, 3 años y medio después de cese de la sacrificio de las ofrendas. Además, el ángel Gabriel explicó a Daniel que en algún momento tras el bautismo de Mesías, que fue para el año 27 después de Cristo, iba a ser matado. Iba a ser matado. Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida de Mesías, mas no por sí. Veremos que en el momento de su muerte en la cruz es el momento cuando cesa el sacrificio y la ofrenda, pues su muerte en la cruz puso fin a los sacrificios y las ofrendas. Desde el bautismo de Cristo en otoño, que eso fue para el año 27, debe pasar exactamente 3 años y medio hasta la mitad de la última de las 70 semanas proféticas. Y fue precisamente el tiempo que pasó. Sabemos que Jesús fue crucificado durante la fiesta de la Pascua y de los judíos que se festeja cada año en primavera. El ministerio público de Jesús pasaron 4 fiestas de Pascua en Jerusalén. Eso tú lo puedes ver allá en Juan 2:11 hasta el 13, el 5 el 1, 6 el 4 y 13 el 1. No es por sorprenderse que 3 años y medio después de su bautismo, Jesús supera que su última Pascua había llegado y que su muerte estaba cerca. Pues fíjate, Juan lo registra en esta manera. Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Cómo sabía Jesús que la hora de su muerte había llegado? Porque Jesús era un gran estudiante de la Sagrada Escritura y de las profecías de la palabra de Dios. Sobre todo también de las profecías del profeta Daniel. ¿Recuerdan? La gran importancia que Jesús puso en transmitir a sus seguidores de conocer las profecías de Daniel. Según Mateo 24:15. Gracias a las profecías de Daniel 9, Jesús sabía que iba a ser muerto 3 años y medio después de su bautismo, a la mitad de la última de las 70 semanas. Por eso comenzó también a anunciar su muerte a los discípulos para prepararlos psicológicamente. Y aquí eso se encuentra en Mateo 20, 17 al 19, Marcos 10, de 32 hasta el 34, Lucas 18, que viene siendo 31 hasta el 34. Gracias a ese profundo conocimiento de las profecías de Daniel, también supo y proclamar tras su bautismo que el tiempo se había cumplido, refiriéndose a las 62 semanas de Daniel 9:25, tal como vimos hace unos instantes.
Y ahora estamos conscientes que el siguiente tiempo profético de la profecía de las 70 semanas se estaba a punto de cumplirse. Pues había pasado 3 años y medio desde su bautismo. Ahora, durante todo el Antiguo Testamento, el pecador tenía que sacrificar un inocente y puro animal por su pecado. Ese representaba al Mesías venidero, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, según Juan 1:29. Adán y Eva fueron los primeros en ser confrontados con esta realidad, seguido por sus hijos, Caín y Abel, como vimos en los primeros temas pasados, Génesis 3:21 y 4:1-5. Ahora, durante todos los siglos y milenios de pacto antiguo, desde la caída en pecado de la humanidad hasta la crucifixión de Mesías en la cruz, fueron sacrificando millones de animales puros por los pecados de los hijos de Dios, en representación de Cristo. Pero cuando el Señor Jesucristo murió finalmente en la cruz, el mundo experimentó la transición del pacto antiguo, o sea, al pacto nuevo. Entonces estamos en el pacto nuevo. El libro bíblico hebreo habla mucho al respecto, diciendo entonces ya no tenemos que sacrificar animales puros, o sea, oveja, paloma, etcétera, por nuestros pecados. Ya no tenemos que hacer eso. Desde la muerte de Cristo en la cruz, el creyente puede acercarse directamente por la fe al trono de la gracia y obtener el perdón de sus pecados. Ya no tenemos que sacrificar ningún animal. El gran sacrificio de Cristo en la cruz puso fin a los sacrificios y las ofrendas del pacto antiguo. Hebreos 4, de 14 hasta 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecar. Acercámonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó, fíjense, en dos, de arriba hacia abajo, según Marcos 15, 37 y 38. Presta atención que no fue ningún hombre que haya rasgado el velo en dos, pues lo hubiese rasgado de abajo hacia arriba. Fue Dios quien rasgó el velo en dos, desde arriba, de arriba hacia abajo, dando a entender que el templo había cumplido su sagrado cometido y que ahora había llegado el momento de el cese de los sacrificios y de las ofrendas. Ya no era necesario los sacrificios y las ofrendas por los pecados, pues, según Hebreos 9:26, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo acaba de ser sacrificado por la humanidad una vez para siempre. Pero ahora, en la consumación de los siglos, Jesús se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El libro de los Hebreos relata cómo Jesús intervino para quitar lo primero, el pacto antiguo, y establecer lo último, que es el pacto nuevo. Fíjate lo que dice. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual,
entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, dice Jesús, holocausto y expiación por el pecado no te agravaron. Entonces, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, dice Jesús, como en el rollo del libro está escrito de mí, dice Jesús, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, dice Jesús, quita lo primero para establecer esto último. Eso se encuentra en Hechos 10, 4 hasta el 9. Recordemos que en el tiempo profético de la profecía de las 70 semanas, que está determinada, o sea, cortada, específicamente para el pueblo hebreo y para Jerusalén. Es Daniel 9:24. Y su propósito era los siguientes 5 puntos. Primero era terminar lo que se llama la prevaricación. Segundo era poner fin al pecado. Tercero es expiar la iniquidad. Cuarto era traer la justicia perdurable. Y quinto era sellar la visión y la profecía. Todo este propósito llegó a su cumplimiento en la última de las 70 semanas. Por lo tanto, los últimos 7 años son el clímax de todo este tiempo profético. Y para ser más preciso, la muerte de Cristo en la cruz y con ella el cese de los sacrificios y las ofrendas. Y la mitad de la última semana es el momento más crucial e importante de todas las 70 semanas. En ese momento se cumplen los 5 puntos que se mencionó del propósito de las 70 semanas. Cuando Jesús murió en la cruz, sacrificándose a sí mismo, quitó de en medio el pecado, según Hebreos 9:26. En ese momento terminó con la prevaricación, puso fin al pecado, expió las iniquidades, además trajo la justicia perdurable, convirtiéndose en el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5:9. El hecho que la última de las 70 semanas selló la visión y la profecía, veremos al final, hermanos, de este tema. Como el ángel Gabriel explicó a Daniel, la última de las 70 semanas tiene el propósito de confirmar el pacto con muchos. Don Daniel 9:27. Hace un instante ya vimos algunos detalles acerca de este importante 7 semanas. Sabemos que durante esos últimos 3 años y medio todavía corría el tiempo el cual el Señor confirmaba el pacto con muchos judíos de su pueblo. Era un último tiempo especial de gracia para Israel antes de ser cortado. Pero ¿qué pasó con esos 3 años y medio después de la crucifixión de Cristo al final de las 70 semanas? El apremiamiento de Esteban en el Evangelio a los gentiles, el diácono Esteban. Fíjate lo que nos dice Hechos 6, 5, 8 y 15. Varón lleno de fe y de Espíritu Santo, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esteban fue arrestado, juzgado, apiedado, en presencia del concilio religioso judíos y del sumo sacerdote, y llegó a ser el primer mártir cristiano. Eso lo puede buscar en Hechos 6, 12,
15 y 7:1. Este hecho marca el rechazo oficial del liderazgo religioso judío contra los seguidores de Jesús. Acerca de su muerte, pues lo leemos en Hechos capítulo 7, 58 y 60. Y echándole fuera de la ciudad, fíjate lo que dice el texto bíblico, le apredaron y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apredaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tome en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. O sea que murió. Hechos 8, 1-3 dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. Y hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Hechos 9, 3 hasta el 6. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debe hacer. A continuación, recibe mensaje de llevar el evangelio a los gentiles. El Señor le dijo: porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hechos 9:15. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles, luego de martirio de Esteban, hacia el año 34, Saulo Pablo tuvo una visión del camino a Damasco y se convirtió en seguidor de Cristo, esto es, en un judío mesiánico. Dios compara a su pueblo Israel con una viña. El judaísmo fue la viña del Señor. Lo pueden leer en Isaías 5:1-7, Mateo 21:33-45. Y luego también es comparado a una higuera, acerca de lo cual Jesús dijo esta palabra, fíjese, en Lucas 13:6-9. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo a viñedo: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no halló. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces, respondiendo, y le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cargue alrededor de ella y la abone. Diere fruto bien, y si no, la cortarás después. En este pasaje Jesús menciona 3 años desde su bautismo, en el año 27, en los que ya venía buscando fruto en la higuera, o sea, que viene en su pueblo. Entonces Dios, Padre, el dueño de la viña, decide cortarla. Pero Jesucristo, viñador, le dice: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cargue alrededor de ella y la abone.
Aquí Jesús se refiere a los últimos meses para completar 3 años y medio hasta su crucificación, en la cual abonaría con su sangre alrededor de ella. Finalmente dice, si diré fruto, bien, y si no, la cortarás después. Aquí Jesús se refiere a los 3 años y medio después de la crucifixión hasta el año 34 después de Cristo. Aquel tiempo especial de gracia en que el Señor dio a su pueblo para terminar de confirmar el pacto con muchos. Pues, lamentablemente, a cabo de esta última fase de las 70 semanas, la higuera fue cortada. Estos últimos 7 años eran muy especial para el pueblo judío. Experimentó la manifestación de su Mesías largamente esperada. Dios hizo todo su último esfuerzo dedicando su atención especial para su pueblo. Es por eso que Jesús envió a sus 12 discípulos específicamente a la casa de Israel antes de enviarlos tras las 70 semanas a los gentiles. Mateo 10, 5, 6. Y estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo, por el camino de gentiles no vaya, y en la ciudad de samaritanos no entres, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de ¿quién? De Israel. También es muy significativo que Pablo describe en la epístola a los romanos acerca de el cumplimiento de las 70 semanas que fue cortada, que habla de la profecía de Daniel 9. Romanos 11, 17, 20, 22 y 25. Pues si alguno de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido inyectado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia de olivo, por su incredulidad fueron desgajadas. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad, si permanece en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio, para que no seas arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haga entrando la plenitud de los gentiles. El pasaje describe el momento que en todos aquellos de pueblo de judíos que no aceptaron al Mesías fueron cortados como ramas incrédulas del buen olivo. Fue gran parte del liderazgo religioso y una parte del pueblo común. Ojo, no todas las ramas fueron cortadas en el año 34, sino solamente algunas. Las ramas creyentes que aceptaron a Jesucristo como su Mesías y Salvador personal no fueron cortadas. Se mantuvieron en la raíz del buen olivo, el verdadero judaísmo. Con ella fue confirmado el pacto. De esta manera, el verdadero judaísmo llegó a ser el cristianismo primitivo. Y entonces muchos gentiles fueron evangelizados y inyectados con ramas de un olivo silvestre en la buena raíz de buen olivo, o sea, el verdadero judaísmo. En este contexto es interesante mencionar el detalle que Jesús fue crucificado entre 2 malhechores judíos, 2 de ellos. Lucas 23, 33 y 34. Uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Uno de ellos aceptó a Jesús como su Mesías y se convirtió. Y el otro
los rechazó desafortunadamente, según Lucas 23, 39 hasta 43. Y el que aceptó al Mesías representa a todos aquellos judíos que aceptaron al Mesías y con los cuales fue confirmado el pacto durante los últimos 7 años de la última de las 70 semanas proféticas. Y el que rechazó al Mesías representa a todos aquellos judíos que rechazaron al Mesías, que fueron cortados. Estos dos malhechores representan perfectamente a todos los judíos, pues todos los hombres somos pecadores y necesitamos aceptar al Mesías y recibir su perdón que se manifestó en la cruz. Romanos 3, 10, 12 y 23. Primero de Juan 1 y 10. Isaías 53, 6. En cierto sentido, estos dos malhechores representan a la humanidad entera. Deberían morir por su pecado. Romanos 6, 23. Además, es interesante recordar que ese contexto, la conversión profundamente simbólica entre Pedro y Jesucristo. Según Mateo 18, 21, 22. Entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonará a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Aquí Jesús hace alusión a los 490 años de gracia que otorgó específicamente a su pueblo. La última semana de perdón es ampliada 70 veces, abarcando los 490 años. Y hay una segunda simbología, pues recordamos que el pueblo tuvo que estar 70 años castigado en Babilonia por su pecado y rebelión. Y ahora el Señor dio a su pueblo 7 veces 70 años de gracia y perdón hasta que la parte incrédula del pueblo, el liderazgo que los representaba, fue cortado a cabo de los 490 años. Volvemos a lo que el ángel Gabriel vino a explicar. Daniel 9, 21 y 23. Él vino a explicar al profeta Daniel el gran tiempo profético de los 2300 años. Y lo hace explicando que los 490 años de los 2300 años son cortados específicamente para el pueblo hebreo y su santa ciudad, Jerusalén. En el tema anterior vimos las 3 razones por qué los 490 años debe ser cortado a inicio de los 2300 años. He aquí una explicación adicional. Si cortaremos los 490 años al final de los 2300 años, llegaremos al remoto pasado del año 2267 a.C. y más de 1600 años antes de la época del imperio babilónico, lo cual no había absolutamente ningún sentido, pues todas las profecías del libro de Daniel parten desde Babilonia y se van desarrollando a través de la secuencia de los imperios sucesivos hasta el retorno de Cristo en el tiempo de fin. Eso es así. Te esperamos, mis queridos hermanos, mi amigo, en nuestra próxima lección número 20, cual lleva por título 70 veces 7. Oremos. Oh Dios eterno Padre, en esta hora gracias te damos una vez más por el mensaje que nos presenta en este día. Agradeciendo, oh Dios, todas las bendiciones que nos has dado. Esta información que estamos recibiendo, oh Dios, ayúdanos a comprenderlo más. Porque sabemos que muy pronto cada uno vamos a tener que tomar una decisión individualmente. Esperemos, oh Dios, que esa decisión sea la suya. Ayúdanos nosotros a comprender estas profecías que se están presentando.
Cuida de nuestros hermanos. Cuida, oh Dios, de nuestros amigos que pertenecen a diferentes denominaciones, Señor. Y ayúdales a ellos, a cada uno, acercarse más a ti, Señor. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta la próxima.